Muchas gracias por la Álvaro. invitación. En sí, esto es, digamos, una invitación que Soledad me transmitió como diciendo que ustedes querían, de parte nuestra, médicos, por lo menos hacer una introducción a lo que ella sí va a presentar, que son todos los estudios que se hacen para intentar llegar a lo más pronto posible al diagnóstico de estos síndromes, digamos, de esta enfermedad, de la linfohistiocytosis hemafagocítica, ¿sí? Entonces, bueno, gracias a ustedes y a Soledad por la invitación. Y cualquier cosa, digamos, yo hago una introducción, sí Sole va a hablar del laboratorio y después una presentación muy cortita de 3 casos clínicos de pacientes que tuvimos internados en nuestro hospital. La primera pregunta que nos vamos a contestar entonces es ¿qué es esto? Digamos, la pregunta a responder, ¿qué es el síndrome hemafagocítico, la linfohistiocytosis hemafagocítica? Yo la voy a encuadrar igualmente dentro, lo que principalmente voy a hablar es de los errores innatos de la inmunidad, ¿sí? Dentro de las enfermedades por inmunodisregulación se encuentra esta linfohistiocytosis hemafagocítica. Pero van a ver que también les voy a presentar que hay causas que se llaman secundarias o adquiridas y pueden tener la misma forma de presentación, tienen la misma forma de presentación, y la necesidad que tenemos nosotros de rápidamente poder diferenciar si esto es de causa primaria, que tiene un tratamiento específico, que tiene que hacerse inmediato, o si es de una causa secundaria y es otra la medicación que se utiliza y tenemos por ahí otros tiempos u otro tratamiento. Por eso es tan importante el tema del laboratorio. Entonces, ¿a qué llamamos síndrome de linfohistiocytosis hemafagocítica? Es un síndrome, acá ahí bien dice, potencialmente fatal, ¿sí? Si no se hace un diagnóstico temprano, en poco tiempo el paciente fallece. Y esto se caracteriza, este síndrome, por una disregulación del sistema inmune, que ya les dije que puede ser de causa primaria o adquirida. Esta disregulación conduce a un estado de hiperinflamación, que es diferente al que se produce. Si bien son las mismas citoquinas y las células implicadas, es diferente al que se produce, por ejemplo, en la sepsis, ¿sí? Es un estado de hiperinflamación. También hay una activación masiva y no controlada de células del sistema inmune y también hay una producción excesiva de citoquinas. Esto es nada más que de introducción, porque con respecto a estos síndromes hemafagocíticos, ya en 1939, se habían descrito pacientes, en este caso eran adultos, que en poco tiempo habían desarrollado fiebre persistente, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, ictericia, pancitopenia, es decir, tenían plaquetopenia, anemia, leucopenia. No se pudo determinar la etiología, no era tumoral, no era de causa infecciosa. Los pacientes fallecieron, se hizo autopsia y en la anatomía patológica lo que se pudo constatar es una expansión de histocitos, es decir, de macrófagos, y estos macrófagos habían fagocitado eritrocitos. A este cuadro eso lo llamaron reticulocitos, ahí dice histocítica medular, ¿sí? Como una traducción. Vamos a ver que tiene diferentes formas de llamar el mismo síndrome. Fue casi hace 70 años más o menos, 2 pediatras escoceses describieron a 2 hermanitos, una nena y un varón, que habían nacido con 1 año de diferencia, y ellos a las 9 semanas de vida, el mismo cuadro: fiebre persistente, hepatoesplenomegalia, pancitopenia, ictericia. No se pudo constatar tampoco ni causa tumoral ni causa infecciosa. Tuvieron evolución muy tórpida y eso nacieron a 1 año de diferencia, exactamente el mismo cuadro. Se los trató con antibióticos, con corticoides, y en la autopsia se constató en los 2 bebés una infiltración de histocitos también, en este caso en el vaso, en el hígado, en ganglios linfáticos. También había eventos de hemafagocitosis, y en este caso, como era un caso familiar, es decir, 2 hermanitos, se lo denominó reticulosis hemafagocítica familiar. Posterior a eso, digamos, después del año 50, en la década del 60, cuando se describieron las histocitosis malignas, y es por eso que en el año 79 se reporta casos de esta proliferación de histocitos, pero en este caso benigna y desencadenada por causa viral. Es decir, eran 19 pacientes,
adultos también, con infecciones virales, principalmente del grupo herpes virus, había uno por adenovirus, con la misma clínica de fiebre, linfoproliferación, pancitopenia, ictericia, y en este caso los pacientes de esos 19, 13 con tratamiento inmunosupresor con corticoides sobrevivieron. Por eso ellos describen ya que podía ser esta linfoproliferación desencadenada por una causa viral. Posteriormente se vio que había pacientes con enfermedades autoinmunes que presentaban la misma clínica. Ellos al principio hablaban de hemorragia aguda, compromiso hepático, compromiso neurológico, que esto iba más allá de la enfermedad autoinmune o del tratamiento que habían recibido los pacientes, y comenzaron a llamarlo a este síndrome hemafagocítico, pero relacionado a enfermedades autoinmunes, síndrome de activación macrofágica. Y ellos, digamos, en la utilización de tratamiento inmunomodulador, inmunosupresor con corticoides u otros inmunosupresores, les resultaba y los pacientes, algunos no fallecían. En el año 98, la Sociedad del Histiocito, digamos, decidió tratar de poder agrupar todos estos nombres de linfohistocitosis hemafagocítica familiar, si era reticulosis histiocítica, si era reticulosis hemafagocítica familiar. Como cada artículo lo denominaba de distintas maneras, cuando uno habla de causa familiar o supuestamente genética, porque todavía no se había descrito ningún gen, todos trataban de llamarla linfohistocitosis hemafagocítica familiar, ¿sí? Como causa de una etiología genética de esta inflamación sistémica severa. Un año después se descubrió ya la primera causa genética, es decir, la primera variante, que en este caso fue para el gen de la perforina, es decir, uno de los componentes de los gránulos de las células citotóxicas, de las células linfocitos T citotóxicos y de las células NK. Como causas de síndromes hemafagocíticos, entonces vimos que puede haber causas adquiridas y causas que son familiares. Se las denominaba antes como primarias y secundarias, ahora se intenta de denominar bien, de poder diferenciar si hay un defecto genético o no, o si esto es una causa adquirida. De las adquiridas dijimos, y es así constatado principalmente el gatillo desencadenante, una infección viral. Principalmente herpevirus y a la cabeza el virus Epstein-Barr. Puede ser también por bacterias, micobacterias, como la micobacteria TBC o por BCG. Lo mismo que para protozoarios como la leishmania, que hay que tener en cuenta, ser causa de hongos. Lo que dijimos antes de la síndrome de activación macrofágica, que se describe en los pacientes con enfermedades reumatológicas, principalmente la artritis idiopática juvenil sistémica. Hay casos también de lupus eritematoso sistémico o en otras enfermedades autoinmunes, pero principalmente en la artritis en las edades pediátricas, asociado a malignidad, como pueden ser leucemias T o NK, o en caso de leucemias de linfocitos B de células grandes, u otras enfermedades malignas, pero principalmente de la serie linfoide. Asociado a enfermedades metabólicas, y ahora vamos a ver que muchas de ellas se comparten o son parte ya de los errores innatos de la inmunidad, estas enfermedades metabólicas, de los tratamientos de los inmunosupresores, de varios de los inmunosupresores, y principalmente esto se vio a partir de ahora, del 2018, cuando comenzaron a utilizarse los linfocitos T con estos quiméricos, es decir, con el receptor quimérico, para tratamiento de enfermedades oncológicas, es decir, los mismos linfocitos T del paciente a los cuales se le modifica el TCR, digamos, para poder eliminar sus propias células cancerígenas, se le vuelve a infundir esos linfocitos T. Esto desencadena también estos síndromes de hiperinflamación sistémica con hemafagocitosis. Puede observarse también después de un trasplante de precursores hematopoyéticos o trasplante de órganos sólidos. Pero principalmente lo que vamos a hablar hoy es de las causas genéticas, y vamos a ver que ahí están diferenciadas en los síndromes hemafagocíticos familiares, donde los pacientes pueden tener trastornos de la pigmentación o no tener trastornos de la pigmentación.
¿Por qué? Porque estamos hablando de un grupo de errores innatos de la inmunidad donde lo que está afectado es el transporte o la liberación de los gránulos citotóxicos de los linfocitos, dijimos CD8, y de los linfocitos NK, pero también puede estar alterado el transporte de los gránulos con respecto a la melanina. Por eso puede ser pacientes que tengan, acompañen este síndrome con trastornos en la hipopigmentación. También, como les comentó la doctora Andrea Gómez Racho en la presentación hace unos 15 días, están los síndromes linfoproliferativos asociados a mal manejo del virus Epstein-Barr, y en este caso también muchos de ellos, ante el gatillo del virus Epstein-Barr, pueden desarrollar un síndrome hemafagocítico, y se los considera dentro de los familiares de causa genética. Y hay otras inmunodeficiencias primarias, ya sean combinadas severas o celulares, enfermedad granulomatosa crónica, que son las del fagocito, síndromes autoinflamatorios. En las primeras, las combinadas severas o las celulares, ellos también tienen muy mal manejo de un gatillo, en este caso de la infeccioso. Entonces, no tengo que descartar, si yo tengo a un paciente con síndrome hemafagocítico que lo desarrolló por virus Epstein-Barr, puede ser por el virus Epstein-Barr, pero puede ser también de causa primaria, ya sea un síndrome linfoproliferativo, por mal manejo del Epstein-Barr, un paciente que tenga alteración de liberar los gránulos citotóxicos, o tratarse de, por ejemplo, un paciente con una inmunodeficiencia combinada o una inmunodeficiencia celular. Quiere decir que el hallazgo de un gatillo secundario o adquirido, como una infección, una enfermedad maligna o una enfermedad autoinmune, no descarta que el paciente de base tenga una inmunodeficiencia primaria. Esto es nada más que para repasar, que ya lo vieron también en la presentación anterior y las veces que presentemos nosotros desde inmunología. Lo que antes se denominaban inmunodeficiencias primarias, se las conoce ahora como errores innatos de la inmunidad. Y si bien antes se pensaba que eran enfermedades raras que se presentaban en los niños con susceptibilidad a infecciones, ahora ya vemos, digamos, que la forma de presentación puede ser desde autoinmunidad, malignidad, autoinflamación, pero también la disregulación. Y en el caso de estas formas de presentación, casi siempre tienen mayor gravedad o una respuesta parcial o errática a un tratamiento convencional. Es decir, puede presentarse con infecciones o estas otras formas de presentación, y siempre hay un defecto genético, ya sea en el desarrollo, en la función o en la regulación de algún componente del sistema inmune. Esto también seguro que ya lo vieron en la otra presentación, es la clasificación, la última de 2019, que se publicó en el 2020, donde se agrupan según cuál es el componente principal del sistema inmune que está afectado. En este caso, agrego también otra cita que apareció ahora en el año 2021, porque ya todos los meses van apareciendo nuevas mutaciones genéticas y dentro de ellas también causas de síndrome hemafagocítico primario, y dijimos que los estarían agrupadas principalmente dentro de las enfermedades por inmunodisregulación. Pero todos, digamos, de las 10 formas que están clasificadas, las inmunodeficiencias o los errores innatos de la inmunidad, todos pueden, de estos defectos genéticos, pueden manifestar disregulación. Desde las inmunodeficiencias celulares, síndromes autoinflamatorios, de la inmunidad innata, todos pueden tener manifestación de inmunodisregulación. Pero si nos enfocamos en el grupo 4, que es este grupo que vamos a hablar ahora de las deficiencias por inmunodisregulación que presentan el síndrome hemafagocítico familiar, dijimos que teníamos los que tenían alteración de la pigmentación y los que no tienen alteración de la pigmentación, y el grupo que tiene mal manejo del virus Epstein-Barr. Principalmente las que mejor están caracterizadas, las que puede observarse y puede describirse mejor cuál es el mecanismo fisiopatológico de por qué se produce esta disregulación e hiperinflamación, es en el caso de los pacientes que tienen alteración de la citotoxicidad, ya sea de los linfocitos T, CD8 o de las células NK, porque hay algún problema en el mecanismo de liberación de estos gránulos citotóxicos,
Normalmente, si una célula está presentadora de antígeno o alguna otra célula del organismo está infectada con un virus, por ejemplo, hay una célula CD8, ¿sí?, citotóxica, la cual lo que va a hacer es reconocer esta célula que está infectada, va a activarse, va a haber producción de interferón gamma. Entonces, esta interferón gamma lo que va a hacer es activar, digamos, a esta célula citotóxica para que libere gránulos. El CD8, por ejemplo, CD8 va a liberar gránulos y va a eliminar esta célula que está infectada, ¿sí? Es decir, el CD8 o la NK va a liberar interferón gamma, activar a esta célula va a intentar eliminar, digamos, el microorganismo que tiene, y aparte lo que va a hacer es esta célula CD8 citotóxica o NK liberar gránulos y eliminarla. En el caso en que tenga afectado la liberación de gránulos, no voy a poder eliminar esta célula que está infectada, por ejemplo, con un virus o una célula que tenga una célula tumoral. ¿Y qué es lo que va a suceder? En vez de eliminar a la célula infectada y finalizar la respuesta inflamatoria, lo que va a suceder es continuamente esta célula infectada va a, al no poder ser eliminado y no liberar la célula CD8 citotóxica o NK, los gránulos, todo el tiempo esta célula infectada va a seguir liberando citoquinas, estas células CD8 o NK liberando interferón gamma y van a proliferar, ¿sí? Lo que voy a tener es una expansión descontrolada de estos CD8 citotóxicos, más producción de interferón gamma, una activación descontrolada de los macrófagos con más producción de citoquinas inflamatorias. Interleuquina 1, interleuquina 6, 18, TNF-alfa. Las nombro todas porque con cada una de ellas pueden tener diferentes formas de presentación o un tratamiento específico biológico para detener esta cascada inflamatoria. Entonces, este aumento de citoquinas inflamatorias con este infiltrado tisular de macrófagos y linfocitos T, ya vimos ganglios, hígado, en el vaso, en la médula ósea, es lo que va a dar el cuadro del síndrome hemafagocítico. ¿Y cómo se manifiesta esta tormenta de citoquinas? Ya vimos que por fiebre persistente, por estas citoquinas, interleuquina 1, TNF-alfa, interleuquina 6, este infiltrado, dijimos, de macrófagos y linfocitos citotóxicos que dan las visceromegalias, estas citopenias progresivas que se deben principalmente por el interferón gamma y el TNF-alfa, que esto va a estimular la hemafagocitosis. También lo que voy a tener es una disfunción hepática, es decir, hay un aumento de triglicéridos porque las citoquinas producen una inhibición de la lipoproteína lipasa, el TNF principalmente. Hay aumento de ferritina, esta es producida por los macrófagos activados que infiltraron el hígado. El aumento del interferón gamma y el aumento del TNF-alfa producen colestasis, eliminación de la albúmina. Todas estas son las manifestaciones de estos pacientes. Y el aumento de interferón gamma también induce a la apoptosis y al daño tisular del hepatocito, y por eso el aumento de las enzimas hepáticas y la hepatitis. Otra de las clínicas que presentan los pacientes son la coagulopatía. La interleuquina 1 lo que hace es activar el plasminógeno, tengo más plasmina, mayor fibrinólisis, y una característica de estos pacientes es la disminución del fibrinógeno. Esto es diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en una respuesta inflamatoria ante una infección o sepsis. Como un reactante de fase aguda, yo espero ver aumentado el fibrinógeno. En el caso de los pacientes con el síndrome hemafagocítico, una de las características, aparte del aumento desmedido, digamos, de la producción de ferritina por parte de los macrófagos que infiltraron el hígado, es la disminución del fibrinógeno. Y otra característica es, por ejemplo, tener encontrada la eritrosedimentación disminuida por menor producción de fibrinógeno. También en los casos más severos, tanto el interferón gamma y también el TNF-alfa están implicados en el daño del endotelio, digamos, con la producción de la coagulación intravascular diseminada. Y muchos de estos pacientes, si bien no están dentro de los criterios principales diagnósticos, tienen compromiso de sistema nervioso central,
con infiltración de las células y aumento de citoquinas. Volvamos entonces al cuadro de las enfermedades por inmunodisregulación. Tenemos el síndrome de linfohistiocytosis hemafagocítica familiar. Dijimos que podía ser con o sin problemas de la pigmentación. Y en este caso vemos que la incidencia, digamos, la mayoría de los pacientes están subdiagnosticados y fallecen antes del diagnóstico, pues la incidencia sería de 1 en cada 50.000, 100.000 nacidos vivos. Y según qué variante en el gen tengo, digamos, la gravedad que tenga esta variante, ya sea del linfocito CD8 citotóxico de la célula NK, es que el paciente va a presentar a edad más temprana o no, de mayor gravedad, el cuadro. De las causas de síndromes hemafagocíticos, los que son por falla en los gránulos de CD8 citotóxicos y CNK representan entre un 10 o un 25% del total de los síndromes hemafagocíticos. La mortalidad sin tratamiento, estamos hablando en las primeras 4 o 8 semanas, es de más del 95%. En el caso de ser mutaciones que comprometen gravemente la actividad de estos, migración de los gránulos o de la liberación de perforinas, los pacientes presentan en la clínica de inicio muy temprano, es decir, hasta hay intraútero, digamos, activación macrofágica o en las primeras semanas de vida. Por eso se describe como que la mayoría de los pacientes los presentan antes de los 2 años de vida, pero hay también de inicio tardío, incluso de la edad adulta. Hay pacientes descritos con mutaciones genéticas que iniciaron la activación macrofágica después de los 60 años de edad. Puede ser también de casos, acá leve sería entre comillas, pero de casos recurrentes y no fatales ante el primer evento. Como les dije, puede haber también compromiso del sistema nervioso central, y según cuál sea la mutación, muchas veces estos cuadros se acompañan de un grave compromiso de gastrointestinal, es decir, se manifiestan con colitis, con tendencias al sangrado, porque lo que afecta es también la funcionalidad de las plaquetas, y inmunodeficiencia humoral como la hipogamaglobulinemia. De este cuadro les va a hablar Soledad, porque lo que ella les va a comentar es qué pasa con cada una de estas proteínas necesarias para la migración y para la liberación de los gránulos citotóxicos, donde está el defecto de los pacientes. Y en el caso, digamos, en este caso estaban tanto los pacientes que tienen alteración de la pigmentación como el que no los tienen. Estos son los que no tienen alteración de la pigmentación. La primera que se causa, todavía no se sabe cuál es la causa genética, se sabe que estaba en el cromosoma 9, pero todos tienen alteración de la citotoxicidad o alteración de la degranulación de estos gránulos citotóxicos. La causa más frecuente es la deficiencia de perforina, es decir, de los gránulos no se puede liberar la perforina, formar el poro en la célula que va a tener que ser lisada. Y después, como les va a contar Soledad, hay otras causas de moléculas necesarias para la migración de este gránulo. Todos son necesarias, dijimos, para la migración del gránulo, afecta entonces la citotoxicidad y la degranulación de las células citotóxicas. Y como ven, las manifestaciones son el síndrome hemafagocítico, desde disregulación, de compromiso sistémico grave, potencialmente fatal en poco tiempo, con fiebre persistente, linfoproliferación y citopenias. Todos tienen la misma forma de presentación. Y en el caso de los que tienen alteración de la hipopigmentación, en este caso es porque lo que alteran, por ejemplo, es el tráfico lisosomal. Muchos de ellos dijimos el tema de la melanina, por eso los pacientes tienen alteración de la pigmentación, no solo de la piel, sino también del cabello. Son un pelo por ahí grisáceo, un pelo rubio, en una familia donde no hay, digamos, los papás son morochos, digamos, un paciente que es rubio me tiene que llamar la atención. Diferente totalmente es el pelo grisáceo, que no es una característica de un pelo normal de un niño. Y pueden tener también alteraciones, dijimos, en el sistema nervioso central, en la coagulación, si es lo que altera en las plaquetas.
Pueden tener infecciones recurrentes porque lo que altera también es la funcionalidad del neutrófilo. Y el otro grupo es el que les había comentado Andrea, que son los pacientes que tienen síndromes linfoproliferativos por mal manejo del virus Epstein-Barr. Principalmente, el primero descripto, digamos, es el XLP, es el paciente del que era el purtilo, el paciente con... En este caso, no está alterada la migración o la liberación de los gránulos citotóxicos, sino lo que está alterado es la actividad de los linfocitos para poder, digamos, contrarrestar a ese linfocito B que está infectado por el virus Epstein-Barr. Muchos de ellos presentan síndrome hemafagocítico, pero también, como vieron la otra vez, pueden presentar inmunodeficiencia, aplasia, linfoma. También están descritos otras causas, en este caso ya de herencia ligada al X o autosómicas recesivas. Todas las anteriores que vimos eran autosómicas recesivas. Y en el caso, por ejemplo, de SIAP, que es otra de las moléculas que se encuentran alteradas, no solo está alterada digamos, la actividad del linfocito T hacia la célula que está infectada por el virus Epstein-Barr, sino también hay una alteración en el inflamosoma, como se ve en los síndromes autoinflamatorios. Entonces hay una disregulación y mayor producción de citoquinas inflamatorias, como la interleuquina 1 e interleuquina 18. Entonces se comportan también como pacientes con síndrome autoinflamatorio y desarrollan también el síndrome hemafagocítico. Esto lo traje nada más a cuenta de esas otras inmunodeficiencias que podían manifestarse con este síndrome hemafagocítico, porque acá fue retrospectivo, fue al revés. 63 pacientes con inmunodeficiencias primarias, en los cuales 36 este síndrome hemafagocítico lo habían desarrollado antes del diagnóstico de la inmunodeficiencia primaria, o en el momento que tendrían el síndrome hemafagocítico, hicieron el diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria, diferentes a las que estuvimos hablando hasta ahora, que son estas hemafagocíticos familiares, ¿sí? Acá estamos hablando de inmunodeficiencias combinadas o combinadas severas, que en este caso el gatillo principalmente fue una infección viral, de una enfermedad granulomatosa crónica, donde también el diagnóstico se realizó. El paciente lo que tenía era una infección principalmente a una micobacteria o un hongo, desarrolló el síndrome hemafagocítico y a raíz de eso se hizo el diagnóstico de la enfermedad granulomatosa crónica. O al revés, puede ser un paciente con enfermedad granulomatosa crónica que en el transcurso de una enfermedad por un hongo desarrolla esta enfermedad. Esto es importante porque el tratamiento es totalmente diferente al del hemafagocítico de causa por alteración del gránulo citotóxico, ¿sí? Y acá ven que hay otras inmunodeficiencias primarias que también, principalmente ante un gatillo infeccioso, desarrollan el síndrome hemafagocítico. Y esto no es nada más que para mostrarles cómo día a día, digamos, se ven diferentes inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad que pueden desarrollar esta disregulación del sistema inmune. En esta parte superior del cuadro, en este primer triángulo, no sé si se ve la flechita, donde dice aumento de citoquinas inflamatorias, TNF-alfa, interferón gamma, entran todas las que estuvimos hablando hasta ahora de los gránulos citotóxicos, ¿sí? Pero pueden ver acá que también hay otras inmunodeficiencias primarias donde las citoquinas que están aumentadas son otras, como la interleuquina 1 o la interleuquina 18, ¿sí? En este caso, estamos hablando de la disregulación de la activación del inflamosoma. Acá entran, como les dije, el SIAP, otras enfermedades autoinflamatorias, como puede ser la enfermedad del Mediterráneo, como TRAPS, digamos, pacientes que desarrollan, tienen una alteración en el inflamosoma, muchas interleuquinas inflamatorias, y esto activa el macrófago, ¿sí? Directamente, y este es el macrófago activado, el que produce citoquinas inflamatorias, infiltra los tejidos y produce la hemafagocitosis. Lo mismo se describió en enfermedades metabólicas, como la de membranoautoquinasa quinasa o las lisinurias, y en estas que, como le dije, que manejan mal las infecciones, las inmunodeficiencias innatas, combinadas, las que manejan mal el virus Epstein-Barr, es ese, digamos, la alteración del sistema inmune
que desencadena la activación macrofágica. Con respecto a esto, de por qué si esto era primario o era secundario, es que cada vez se fue describiendo diferentes artículos donde unos que se pensaba ver que no eran nada más que de inicio muy temprano, ¿sí? Que según dónde era la mutación, si esta era bialélica, si era hipomórfica, tenían manifestaciones a edades más tardías. Y lo otro que empezaron a observar es que hay pacientes con enfermedades autoinmunes, también empezaban, cuando se hacía la secuenciación del exoma, encontraban a veces en forma heterocigota alguna de estas moléculas encargadas de la citotoxicidad que estaba mutada, ¿sí? Y otra de las cosas que se pudo también constatar, y ya a nivel de investigación, es porque en los pacientes con enfermedades reumatológicas, por ejemplo, sin tener alteración de la citotoxicidad, desarrollan este mismo síndrome. Y se vio que es el macrófago, ya sea, como se vio en las enfermedades autoinflamatorias, en los ratoncitos descubrieron, por ejemplo, que activando un receptor que reconoce patrones, el TLR9, este ratoncito hacía exactamente el mismo síndrome sin necesitar de las citoquinas de interferón gamma de parte de los linfocitos T o de parte de la CNK. Es decir, el macrófago con una señal de peligro, como un DAMS, que activaba el TLR9, solo comenzaba a producir citoquinas inflamatorias, interleuquina 1, 18, TNF-alfa, infiltraba tejidos y producía exactamente la misma clínica que los pacientes con alteraciones de la citotoxicidad. Entonces, por eso uno habla que según el genotipo, es que tiene más o menos riesgo de desarrollar el hemafagocítico primario. En este lado encontramos a las variantes bialélicas de los hemafagocíticos primarios por alteración de la citotoxicidad. Estos son los que comienzan más temprano, ¿está? A diferencia de los que están, por ejemplo, asociados a enfermedades malignas, donde la mayoría de las veces no se encuentran variantes cuando uno hace la secuenciación del exoma. Entonces, el genotipo, es decir, el riesgo o no de tener este síndrome hemafagocítico, se relaciona también al fenotipo, a la forma de manifestación, si es un error innato de la inmunidad o si esto es de causa secundaria, y esto tiene que ver también con la función citotóxica, ¿sí? Más alterada esté la función citotóxica, más riesgo tengo de inicio temprano. Y si en el caso de los adquiridos se ve que no hay alteración de la función citotóxica, y muchas veces, como les comenté, puede ser la alteración estar en el macrófago, pero eso todavía está por terminar de descubrirse. Con respecto a los criterios diagnósticos, les hablé de la Sociedad del Histiocito, que primero definió bien qué era este síndrome hemafagocítico familiar. Después, en el año 94, crearon criterios para tratar de poder hacer rápidamente un diagnóstico e iniciar un tratamiento. En el 2004 se revisaron estos criterios. Y en los casos familiares, donde uno tiene que iniciar, como vamos a ver al final, digamos, cuál es el tratamiento y rápidamente, es un tratamiento con medicación, con quimioterápicos, ¿sí? Y hay que indicar un trasplante de médula ósea. Digamos, no es un tratamiento de inmunomodulación con corticoides y veo en el tiempo qué es lo que pasa con el paciente. Tengo que tomar una conducta rápidamente. Por eso es necesario tratar de tener criterios, que por supuesto no cubren a todos los pacientes, ni hago el diagnóstico tratando de cumplir con todos estos criterios, porque si no el paciente por ahí ya falleció cuando presentó ya todos los criterios. Uno es si ya hay un antecedente familiar de alguien que tenga, digamos, el diagnóstico genético, y lo otro es si cumple alguno de estos 5 de los 8 criterios. Fiebre más de 7 días, la esplenomegalia, la visitopenia, por lo menos 2 de las 3 series, una hemoglobina menor de 9 y en los bebés más chiquititos menor de 10, ya es causa de considerarlo la citopenia, neutrófilos menos de 1000, plaquetas menos de 100.000, como vimos el aumento de los triglicéridos por este defecto producido por las citoquinas, o la disminución del fibrinógeno,
el aumento de la ferritina, y estamos aumento, por supuesto que es mucho mayor de 500, el que se observa en estos pacientes. Del laboratorio que les va a hablar Soledad, la alteración de la funcionalidad NK, y de la producción del CD25 soluble, ¿sí? Esto es decir, de la cadena alfa del receptor de la interleuquina 2, que es liberado, clivado, digamos, de los linfocitos T activados, pero esto a veces no lo puedo tener inmediatamente en la semana que el paciente, o la segunda semana que el paciente comienza con la clínica. Y otro de los criterios son los eventos hemafagocíticos, pero estos no siempre se encuentran presentes. Como vimos, un 60% a veces encuentro el evento hemafagocítico y puedo estar ante un síndrome hemafagocítico primario, hacer una biopsia de médula ósea, un ganglio, no tener los eventos, igual lo voy a asumir, igual lo voy a tratar. Por supuesto que apoyan la evidencia si hay compromiso hepático con una hepatitis y elevación de las enzimas e ictericia y compromiso del sistema nervioso central. No tengo que esperar, por supuesto, como les dije, el cuadro completo, ni tampoco tengo que esperar todos los criterios, sino sospecharlo, iniciar la evaluación, que la van a ver ahora con Soledad, y rápidamente el tratamiento. Y con respecto a esto, lo único que les voy a leer es esta, donde está más en negrita, que la combinación de fiebre, esplenomegalia y trombocitopenia, en ausencia de leucemia, más allá de que haya una infección viral o bacteriana, representa el punto de partida, digamos, de rápidamente tengo que sospechar esto, digamos. Si esto se asocia a una ferritina elevada, tengo que avanzar, digamos, en el diagnóstico para iniciar el tratamiento. Y por supuesto que el estudio genético confirmatorio es sumamente importante porque nos va a orientar en el tratamiento, en el consejo genético y en la indicación del trasplante de médula ósea, más allá de que si yo sospecho que es una causa primaria, el trasplante lo voy a hacer más allá de tener o no el diagnóstico genético, porque más del 50% de los pacientes con hemafagocítico primario de causa que yo asumo genética familiar, todavía no se encontró el gen que está mutado. Bueno, creo que nada más que esta, porque después ya solo te dejo a vos, es esta ¿cómo se llaman? Del grupo de inmunodeficiencias primarias de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, que ellos sí toman que aunque no encuentre yo la causa genética, ante un evento de hemafagocitosis, y si tengo un familiar que tenga ya también diagnóstico de hemafagocítico, si el cuadro recurre dentro de las 4 semanas o persiste, yo voy a tener que tratarlo como si fuese un hemafagocítico familiar primario y voy a tener que indicar el trasplante de médula ósea, más allá de no encontrar la causa genética. Y ahora dejo de compartir, solo que... ¿Voy? ¿Comparto? Sí, ¿se entendió? ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Sí, perfecto. Sí, sí. Ah, sí. Pero no quiero compartir. Súper. Ay, pará, ¿me ven? ¿Me ven? ¿Me están viendo? Sí. Listo. No. Sí, Ahora sí. Sí, a la presentación sí. Perfecto. Vamos rapidito. La idea mía es contarles un poquito desde el laboratorio cómo los estudiamos. Y nosotros, obviamente, siempre, como les contó Dani, si bien son minoritarios, los primarios vamos a tratar de escrinear a estos pacientes, ¿sí? Que van a requerir un tratamiento diferencial. Entonces, como les contó Dani, nosotros estamos apuntando a estos pacientes que son los que tienen un defecto primario y como les dijo, el defecto va a causarlo mutaciones en distintas proteínas que participan de lo que es el tráfico vesicular, que va a terminar en la exocitosis de las vesículas cuando van a unirse. La célula, tenemos una célula target, que es la que queremos que muera, en este caso una célula NK y un linfocito T CD8 citotóxico, en esta sinapsis inmunológica van a tener que entrar en contacto, de modo que estos gránulos que están como reservorio dentro de estas vesículas tienen que llegar a la membrana, fusionarse y ser liberados para llegar a la célula target, ¿sí? Entonces,
Ya Dani lo avanzó bastante, así que sin perder mucho tiempo, diferentes mutaciones en proteínas que participan de todo este tráfico, proteínas que van a ser de la fusión, proteínas que van a responder a lo que es el docking, o sea, que se quede anclada esa vesícula en la membrana, mismo mutaciones en perforinas van a ser las que causen estos defectos primarios. Entonces, como les dije acá, fíjense acá, esta es una microscopía, pueden ver que a través de los túbulos estas vesículas van a ser transportadas hasta la membrana para ser liberadas hacia la célula target. Hay proteínas importantes que van a participar de este tráfico y si bien más allá de la perforina, algunas, como son estas que figuran acá, dos de las más importantes son proteínas que participan, las proteínas RAB, que son proteínas asociadas a GTP. ¿Por qué? Porque en este tráfico vesicular obviamente vamos a necesitar energía. Y otro grupo grande son estas proteínas SNER que tienen un rol principal en lo que es la fusión en la membrana, ¿sí? Dentro de estas, algunas de las mutaciones que vamos a ver son las que corresponden a este subgrupo de SNER tipo T. ¿Sí? Esto se lo dejamos a la gente que hace química biológica, que le gusta mucho más que a nosotros. Otro grafiquito, o se lo graban o se lo graban, pero es más de lo mismo. ¿Ven? Diferentes mutaciones en distintas proteínas que participan de todo lo que es el tráfico vesicular hacia la célula target son las que van a causar, tienen los DOI con acceso directo de todos estos bibliografías si quieren llegar a él. Entonces, como les dijo Dani, las familiares de tipo 1 son todos los que no son ni 2, 3, ni 4, ni 5, básicamente porque se sabe que está en el cromosoma 9, pero todavía no se sabe cuál es la proteína que lo causa. Tipo 2 son las mutaciones en perforinas, como les dijo Dani, son las más prioritarias. ¿Y cuál es la perforina? Es la que se encuentra en gránulos lisosomales junto a la granzima B y es la que va a ser la encargada de que se forme el poro en la célula target. Entonces, si hay mutación, esta parte no va a estar funcionando. Respecto del tipo 3, sabemos que las mutaciones son en esta proteína, en la MUNC13.4. Este es el gen que está mutado, aproximadamente 30-40% de los casos. Es una proteína que colocaliza cerca del sitio de contacto entre la célula T citotóxica o NK y la célula target y se va a encargar de lo que es el anclaje de los gránulos, que debe ser correcto para que haya priming y liberación de enzimas, que no va a estar ocurriendo. Y así con las últimas dos que nos quedan, que son la sintaxina 11 y la MUNC18. Fíjense, este es el gen de la sintaxina y esta es la binding protein de la sintaxina, o sea que se encuentran muy cerquita entre ellas, porque pertenecen a la familia, ¿se acuerdan que les dije de los SNER? De estas proteínas que van a estar presentes en la membrana y que se van a necesitar para justamente que ocurra ese docking y ese ensamblaje correcto. Así que, sea cual fuere la mutación, muchos de ellos, como le dijo Dani, desde la clínica y el laboratorio son indistinguibles, o sea que debemos recurrir siempre a los diagnósticos moleculares para avanzar. Respecto de los criterios diagnósticos que les dijo Dani, entonces, a partir de eso es que nosotros vamos a tratar de plantear el algoritmo diagnóstico desde el laboratorio. Hay una pequeña disquisición que les quería contar y es esta. Estos criterios diagnósticos que comentó Dani del 2004, lo que se dice es, fíjense, dentro de estos tenemos la biopsia, la hemofagocitosis, que en un inicio muy temprano incluso podría hasta no presentarse o bien no poder ponerse en evidencia en el transcurso de la enfermedad. Habla de estos marcadores desde el laboratorio, que es ausente o disminuida actividad NK. Actividad NK, definamos actividad NK, una célula NK tiene dentro de sus funciones varias. Las principales que nosotros vamos siempre a tratar de caracterizar desde el laboratorio, una es su capacidad de degranulación, es decir, de poder llegar a lisar a una célula a través de la lisis de estos gránulos, y bien la capacidad de producir citoquinas, ¿sí? Como dijimos, estas proteínas, que son las que causan los primarios, tienen que ver con todo lo que es el tráfico vesicular, o sea que nosotros vamos a tratar de poner eso en evidencia. Que si bien acá siempre se habla de la actividad, y es lo que nosotros ahora vamos a contar un cachito, que es lo que nosotros conocemos como la citotoxicidad NK, o sea, la actividad de una célula para poder matar una célula target, y también de este otro marcador, que es el CD25 soluble, que me quedó mal, sí, lo perdí. Bueno, les había puesto un dibujito del receptor del CD25 soluble, es el receptor de interleuquina 2, es un heterotrímero, tiene la cadena alfa, que es esta, el CD25 alfa, beta y gamma. Beta y gamma son constitutivas, la alfa
se sobreexpresa en la membrana cuando una célula se activa. Entonces tiene lógica que la porción soluble, cuando una célula se activa, esté aumentada en estos casos en los que les comentó Dani, que hay mucha actividad. Pero ¿qué pasó? Este grupo, el grupo de Filipov, en el 2009, lo que ellos plantearon es que en realidad, como la mayoría de los casos de hemofagocitosis primaria se dan en niños, en adultos, muchas veces no tienen acceso a estos estudios que son un poquito, si bien apuntan siempre más que nada a lo que es acceder a la posibilidad de hacer una citotoxicidad NK en los laboratorios donde hay adultos, es que plantean esta como revisión. Fíjense que ya no te pide que cumplas 5 de 8, te pide al menos uno de estos 3, porque estos están al alcance de cualquier entidad hospitalaria, al menos uno de estos, la ferritina también. Ellos, por eso le sacan como el peso de sí o sí llegar a estos y ponen alguno de estos otros. Acá tienen un montón de artículos desde la página del Histiocito, tiene mucho club de fans porque hay varias del Histiocito. No me voy a meter en esto porque ya Dani les comentó, pero todo lo que nosotros vamos a ver desde el laboratorio es consecuencia de las citoquinas que están entrando en juego, ¿sí? Lo que me parece importante es lo que marcaban en este trabajo, la importancia del fibrinógeno, que es algo que en cualquier entidad hospitalaria uno tiene al alcance de la mano, y como es un reactante de fase aguda, es lo paradójico de esta molécula que uno espera que esté aumentada en una activación y que en este caso va a estar disminuida, y que eso era como un marcador que ya debía como hacer que el médico clínico o el pediatra vaya como mirando para el lado de los hemofagocíticos, que le daban mucha importancia. Ah, miren, me quedo acá. Este es lo que le decía del heterotrímero, así que ya no se los voy a mencionar, pero este es el CD25. La marcación que nosotros hacemos es un ELISA. La realidad es que si bien nosotros desde acá lo podemos hacer desde el laboratorio inmunológico, es algo que en el momento en el que el médico lo necesita para, entre comillas, juntar criterios, nosotros no se lo podemos dar. Es así porque nosotros tenemos una curva de calibración de 10 pacientes, de 10 puntos, y largar un paciente para una curva de 10 es algo que nosotros no hacemos, así que esos sueros en general se frisan y después sí es verdad que en todos los pacientes que han hecho un hemofagocítico han tenido su correlato con el valor que dice acá. Lo que se espera es un cutoff de 2400. Si es menor de 2400, tiene una sensibilidad del 100% para descartar la posibilidad de estar cursando un HLH, mientras que lo que marcaban era que valores mayores a 10.000, la sospecha diagnóstica tenía una especificidad del 93%, y fíjense que acompaña muy bien a la ferritina. Acá tienen el gráfico, acá tienen el HLH y distintas patologías en las que uno sabe que puede haber aumento de citoquinas o estados inflamatorios que no son HLH. Fíjense qué bien que acompaña la ferritina. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en estos trabajos de adultos lo que decían que la limitante de la ferritina, si bien son valores muy altos, se han encontrado casos en que lo manejaban muy bien. Fíjense, ferritinas mayores a 50.000, que valores así siempre en un niño les diría, no quiero usar la palabra patognomónico, pero casi que valores tan altos como que te deberían hacer pensar en eso. Para lo que es en adultos, ellos planteaban esta dificultad, que en un adulto, en este trabajo, una cohorte, no me acuerdo ahora cuántos pacientes, habían encontrado ferritinas mayores a 50.000 en un 54% de pacientes con enfermedad hepática, adultos, 65% de pacientes con falla renal, 46 infecciones, malignidad, y solamente un 17% de esa cohorte de pacientes que tenía una ferritina mayor a 50.000 habían sido hemofagocíticos. Es decir que ellos planteaban la importancia de la cuantificación del CD25 soluble, que decían que como era una ELISA siempre lo podían tener a la mano en un hospital de adultos, mientras que ellos por ahí no tenían acceso a estos estudios un poco más específicos de lo que es refiere a las células NK, ¿sí? Entonces, ¿qué hablamos nosotros del inmuno cuando hablamos de la citotoxicidad NK? Nosotros vamos a tratar de evidenciar la capacidad de las células NK de matar a una célula target. En este caso, las células target que nosotros usamos son esta línea celular, que es una línea tumoral. Las células NK, para que lo recuerden, tienen actividad antitumoral y antiviral. Entonces, nosotros vamos a hacer un cocultivo por un par de horas con estas células. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, lo que tienen acá en color, son concentradas, vamos a cultivarlas con concentraciones crecientes de células NK de nuestro paciente.
Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este cuadrante de acá son las células que también están marcadas con yoduro de propidio. El yoduro de propidio es una molécula que va a difundir a la célula cuando la célula es permeable. Es decir, una célula que está permeable es una célula que ya a la cual se le corrompió su membrana, es decir, que está pronta a morir y por eso incorpora el yoduro de propidio que es fluorescente. Entonces, lo que nosotros deberíamos ver es que a medida que aumenta la cantidad de células NK, así, hasta acá, es mayor la cantidad de muerte que nosotros vemos de las células target, ¿sí? Esto es un control, obviamente, por eso lo ven así de lindo. Ahora, ¿cuál es la limitación de que esté esto dentro de los criterios? Muchos ya les dije que en muchas instituciones esto no está, así que sería un punto al que uno no puede acceder, que uno lo analiza siempre en general en la fase aguda del evento hemofagocítico. Entonces, eso es una limitación porque podría dar disminuida por el simple hecho de estar en una fase aguda donde las células NK muchas veces están agotadas. Y otro de las limitaciones que se plantea siempre es el bajo número de K, justamente en un evento agudo, o bien porque por el defecto que tenga la persona puede acompañar con disminución de células NK. Entonces, poder lograr llegar a concentraciones crecientes con un tan bajo número de células NK, incluso la poca recuperación que podemos tener de células, puede hacer que nos dé disminuido y realmente no sea tal. Entonces es de ahí que se desestima un poco, digamos, la citotoxicidad NK. Y en los nuevos algoritmos de estudio, fíjense, se plantea con los criterios diagnósticos, obviamente siempre nosotros vamos a descartar una leucemia por un paciente con viscitopenia, con fiebre, con esplenomegalia, y vamos a empezar a trabajar más o menos con esto, que es bastante similar a lo que nosotros hacemos. Entonces vamos a fijarnos en si tiene albinismo, o sea, tiene deficiencia en lo que es la pigmentación del pelo, y de ahí, ahora les voy a ir mostrando los distintos estudios, pero vamos a ir acercándonos, nosotros vamos a tratar de evidenciar el efecto molecular desde el laboratorio para poder ir más dirigido un poquito a lo que es el diagnóstico definitivo. Entonces, ya dijimos, las que cursan con hipopigmentación, les comentó Dani, la melanina también se encuentra en gránulos, entonces nosotros deberíamos ver esto, algo difuso, algo que está como a lo largo de todo el cabello. Esto se ve al microscopio. Estos pacientes, fíjense estos gránulos diseminados de forma irregular, gigantes, ¿sí? De lo que es la melanina. A su vez también, esto por ejemplo son pacientes con Shediac Higashi, tienen estos gránulos gigantes. Lo mismo uno podría encontrar si uno tuviera la capacidad de ver las plaquetas, por ejemplo, los gránulos de las plaquetas de muchos de estos pacientes también, las plaquetas fisiológicamente van a liberar contenido de sus gránulos, también hay defectos en las plaquetas, pero esto se puede ver muy sencillamente. Otra de las patologías que comentó Dani son los pacientes con XLP de tipo 1 y tipo 2. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde el laboratorio ante la sospecha de estas patologías? Una de las cositas que nosotros medimos, además de otras tantas, son estos que surgieron en el año 2011, cuando a través de este trabajo se demostraba que los pacientes con XLP de tipo 1, a diferencia de los tipo 2, tenían una disminución en la sangre periférica de estas células, que son las NKT, que como les puse acá, para los que no saben, son un subset de células T que expresan marcadores de células NK. De hecho, se las conoce como un puente entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Y básicamente haciendo un gate en CD3, nosotros podemos ver, no me salieron acá, bueno, alfa B24 y B beta 11 son dos receptores de tipo TCR que nosotros los podemos ver en sangre periférica. Entonces, en este trabajo lo que mostraban es que los pacientes con XLP de tipo 1 no tenían en sangre periférica esta subpoblación, a diferencia de los tipo 2, como siempre tratando esto, como los pacientes se parecen tanto desde la clínica y desde el laboratorio general, uno siempre trata de disgregar y tratar de acercarse. Recuerden que recién uno ahora está entrando en lo que es la era de lo molecular. Antes era pedirle a fulano que nos haga el gen de SAP, que nos haga el gen de SIAP. Ahora nosotros, Anita las puso a punto, así que hacemos SAP y SIAP acá por Sanger en el laboratorio. Dijimos, la más prevalente es la expresión de perforinas. La perforina se encuentra dentro de los gránulos, dijimos, así que lo que hacemos es una marcación intracitoplasmática. Vamos a fijar a la célula, permeabilizarla y ver el contenido de perforinas. Esto es en una célula NK, también lo vamos a ver en CD8, que si bien se ve un poquito más ancho porque el contenido es menor.
En este trabajo que les muestro acá, lo que decían es que la expresión de perforinas tiene una sensibilidad de casi el 97% con una especificidad del 90%, con esta hermosa área bajo la curva, para detectar mutaciones homocigotas. Efectivamente, es una técnica sencilla y muy linda desde el laboratorio. Fíjense, mutaciones homocigotas, efectivamente se ve que casi no expresa. Acá ya se las debo, no tuvimos nunca pacientes con estas mutaciones para ver si nosotros realmente tenemos capacidad de poder sospechar una mutación heterocigota, pero bueno, el día que la tengamos, no sé, espero que algo del laboratorio de este pico nos haga llamar la atención como para pensar en algo heterocigota. Pero para los homocigotas, que incluso son la mayoría, están divididos, aunque este es muy frecuente. Ensayo de degranulación. Todo termina apuntando siempre a esto. Dijimos, la célula va a degranular, es por exocitosis el contenido de las vesículas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer desde el laboratorio es esto. A través de la expresión de esta molécula, que es el CD107A, CD107A, como pueden ver acá, es una molécula que transitoriamente va a estar contenida dentro de las vesículas, y cuando cuando se junte con la célula target y la vesícula llegue a la membrana, se va a exponer en la superficie de la molécula. Ya no va a estar adentro, sino la va a exponer en la membrana. Entonces nosotros, desde el cultivo, vamos a utilizar un anticuerpo anti-CD107A, que está marcado con fluorescencia, con un fluorocromo, y lo vamos a poder evidenciar. Entonces, se dejan en cultivo, lo mismo, con la misma línea celular, para evidenciar esta molécula de los gránulos de NK, y con NOCAT3, que es un anti-CD3, activando a los linfocitos TCD8, se ve hermosamente, y fíjense en los trabajos, lo que dicen es que la sensibilidad es del 96%, con una especificidad de casi del 90%, para detectar mutaciones de defectos en la degranulación, como todas estas moléculas de defectos primarios que les comenté, porque dicen que con esta sensibilidad se llega a estos valores porque el 107 en las mutaciones estas que les comenté es anormal, con valores de menos del 5% en los reportes que hay. Entonces, realmente la sensibilidad de esta técnica y la especificidad son tales que nos permiten a nosotros poder verlo desde el laboratorio. No sé si lo ven acá, pero yo les puse acá, y en la mutación con perforina, ¿por qué nosotros hacemos las dos técnicas? Primero, porque perforina es la más prevalente, y porque si un paciente tiene mutación en perforina, ojo, porque yo voy a ver una vesícula que llega a la membrana y se degranula, ¿sí? El contenido del 107 yo lo voy a ver, pero ojo, porque esta vesícula va a llegar a la membrana, pero esa vesícula va a estar vacía, porque no tiene perforina. O sea, ojo, porque siempre nosotros largamos ambas cosas, porque puedo no ver expresión de perforinas con un 107 normal, porque les repito, esa vesícula está vacía. De hecho, con lo que les decía que todos le sacan el peso a lo que es la citotoxicidad NK por la limitante del acceso, es una técnica, digamos, laboriosa, son un par de horas, no en todos los laboratorios lo tienen, hay que hacerla en cultivo. De ahí es que ya desde el año 2017 se le da mucho peso a esto, a la perforina y al 107, o sea, evaluar el contenido de perforina y la degranulación, no tanto así como la funcionalidad o la citotoxicidad, para hablar correctamente de NK. En este trabajo, que es un trabajo retrospectivo de 1.614 pacientes que les llegan con sospecha, ellos pueden evidenciar esto, que la citotoxicidad tiene poca precisión diagnóstica para discriminar a los HLH por las limitantes que les comenté, y que la citotoxicidad es menos sensible y no más específica, sin embargo, para discriminar las formas primarias cuando lo comparamos con estos dos ensayos, y de hecho ellos sugieren que se incluyan estos ensayos, perforina y 107, en los criterios diagnósticos, sacándole peso a la citotoxicidad NK, porque de hecho incluso ellos le hicieron todo a todos, hacen las curvas ROC de todos, la combinatoria de todos, y demuestran que haciendo solo perforina y granzima, e incluso agregándole a la citotoxicidad, no los ayudaba a discriminar más pacientes. Era muy poco la ventaja que tenían de agregar la citotoxicidad NK por respecto de hacer estos dos ensayos, ¿sí? Ahora bien, cada vez más desde el laboratorio
Fíjense, acá tenemos los hemofagocíticos primarios, los síndromes de activación y otras patologías reumatológicas sistémicas como son la artritis juvenil, en las que uno ve inflamación, ¿sí? Y uno, fíjense, ahí ya empezamos a jugar si es muy, muy alto o muy, muy alto, o fíjense, los perfiles son similares en casi todos. Entonces siempre vamos a tratar de querer discriminar la causa primaria, porque en eso después sí o sí va a ir el tratamiento, que cada vez son más innovadores. Entonces, en estas patologías, esta es la diapositiva de Dani, fíjense, en estas que les comentamos de los primarios de recién, si bien se sabe como que el rol fisiopatogénico más importante lo tiene el interferón, en todas estas otras que también son inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad, el mecanismo de acción es otro, que tiene que ver con otras citoquinas. Entonces, cada vez más se trata de encontrar biomarcadores que ayuden un poquito a discriminar esas patologías que desde el laboratorio se parecen mucho, con el fin de llegar a un tratamiento más dirigido. Entonces, en el año 2017, este grupo lo que encuentra en ratones y esto, a esta molécula que es el CXL9, que también se la conoce como monoquina inducida por interferón, que lo que se sabe es que esta molécula dirige la polarización hacia un perfil TH1, es decir, un perfil con liberación de interferón, a través de su receptor, que es el CXR3. Entonces, ellos lo que demuestran con este trabajo, evalúan a través de los días, del HLH y después incluso post-tratamiento, lo que ellos ven es que tienen una correlación, fíjense, del CXL9 con el interferón gamma, que ya sean los niveles en tejidos, porque también analizan biopsias de tejido, que habían hecho justamente para ver si encontraban eventos hemofagocíticos, biopsias de interferón tisular y sérico correlacionan tanto con el CXL9 como el CXL10, que es de la familia, está al lado en el cromosoma de la CXL9, y acompañan a la clínica y a los otros parámetros de laboratorio, correlacionan con la seguridad y las proponen como biomarcadores en el seguimiento del tratamiento, que ahora después le voy a decir 2 palabras. Entonces, así como tratamos de evidenciar la presencia del interferón justamente para poder utilizar estas nuevas anticuerpos monoclonales que se están usando mucho, que en este caso serían anticuerpos anti-interferón, ¿sí? En vez de ser tratamientos más globales, como pueden ser los corticoides o inmunosupresores globales, lo que se trata de evidenciar es cuál es la fisiopatogenia estricta de estas patologías para ir a un tratamiento más dirigido, ¿sí? En este caso sería, como les dije, un anticuerpo monoclonal anti-interferón gamma. Mientras que otros autores evidenciaron, por ejemplo, la presencia de la interleuquina 18, que les permite distinguir, tanto en humanos como en ratones, los distintos síndromes de activación. Fíjense, acá tenemos el CXL9 y la interleuquina 18, en controles normales, en la AIJ, en la activación macrofágica, en el HLH iatrogénico, sin causa conocida, y en los familiares. Y fíjense con qué buenos resultados ellos encuentran, que el CXL9 y la interleuquina 18 les permite separarlos perfectamente. De hecho, ellos hacen un ratio y haciendo el ratio entre estas dos determinaciones, llegan a evidenciar que un cutoff de 2,3 le permite tener la sensibilidad y especificidad tal para discriminarlos con un área bajo la curva de 0,93. ¿sí? Entonces ellos plantean, son todas cosas nuevas que les repito, siempre se va a tratar de evidenciar esto con el fin del tratamiento dirigido. Lo que me gustó de este trabajo es ahora, en el 2019, otra sociedad, la americana de Histocito, tiene muchos clubes de fans, ellos replantean y hacen recomendaciones respecto de lo que son los criterios diagnósticos. Entonces, lo que me gustaban eran algunas cosas, como por ejemplo, respecto del diagnóstico molecular, decía que si bien te ayude a definir la causa y el riesgo que puede tener, muchas veces no lo tenés al acceso en el momento que vos tenés que tomar decisiones, ¿sí? Lo del fibrinógeno que les dije antes, respecto de que era súper importante porque era paradójico el comportamiento de lo que uno espera, acá en el 2019 ya les digo, ya ponen en evidencia esto que les digo, que otros autores ya venían hablando de lo que es la citotoxicidad de NK, y plantean incluso evaluar esto, ¿no? La medida de las perforinas y la degradación que deberían reemplazar
a la citotoxicidad. Y por último, esto que les comentaba de los de la ferritina, ¿vieron? Que los valores de 500, incluso lo que dicen es que los valores deberían ser muchísimo más altos que 500, pues fíjense los valores que les mostré que se manejaban desde el laboratorio. Y respecto de, de la cadena de C25 soluble, gracias, ellos decían que era muy informativo, les comenté que incluso acompañaba la ferritina y les permitía discriminar, y lo planteaban incluso, esto que les dije, en instituciones de adultos, que ellos lo podían tener más a la mano que la granulación o las perforinas, que decían que en general esos estudios se encontraban en instituciones de niños, porque esto que les decía, que la mayoría de los primarios quizá debutan en la niñez y no tanto así que el adulto se quedaban como cortos para tener esos estudios. Entonces, ellos en el 2019 plantean este algoritmo donde fíjense que incluso ya ponen al CXL9 y ya plantean a la perforina y las granzimas y a la de granulación. Último trabajo de ahora, abril 2021, estos muchachos dicen que distintos perfiles de activación de los linfocitos T les permiten discriminar esto, ¿no? Que es algo que a nosotros se nos plantea mucho, un paciente en terapia, paciente escéptico, que está súper súper activado, y muchos de los parámetros del laboratorio pueden ser similares a los de un hemofagocítico. Entonces ellos lo que demuestran, fíjense con qué buena área bajo la curva obtienen sus resultados, ellos lo que demuestran es que la marcación de los linfocitos T, DR positivos, CD38 positivos, a ellos les permite separar a los pacientes sépticos de aquellos que tienen HLH. Nosotros acá en el hospital siempre nosotros hacemos la subpoblación de linfocitos T con DR, el DR la verdad que siempre acompaña, no sé, la tengo a Gailar acá atrás mío, que quizás pueda hacer algún comentario de esta población, lo dejamos para la discusión. Y fíjense, ellos plantean acá subpoblaciones de linfocitos T con RAS-SR7, nosotros hacemos RAS-27, que también está aceptado, y lo mismo, con estas poblaciones que ellos plantean, que nosotros podríamos hacerlas, encuentran una muy buena discriminación entre lo que es sepsis de hemofagocitosis. Ay, perdón, ¿se me terminó? Sí, porque ahora viene Dani. Ahora viene Dani, sí, con el tratamiento. No hice final porque si no queda feo poner una diapositiva. Dejo de compartir. Estamos medio tarde ya. Sí. ¿Quiere que pase directamente a los casos clínicos? ¿Sin tratamiento? Capaz que sí, Dani, porque... Por eso, porque tenga tiempo. Dale. Están buenos los casos. Aparte, la mayoría somos bioquímicos, raramente vamos a irnos a meter en tratar a nadie. Sí. Pero el caso clínico nos sirve de ejemplo. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, se escucha. paso de largo vuelta así esto. Lo único de tratamiento acá, recuerden ustedes, esto que sí o sí, como les comentaba Soledad, el tema que el protocolo que se utiliza, estamos hablando de topocio, ciclosporina y dexametasona, y posterior a eso el trasplante en los casos de primario. Por eso es tan importante poder hacer la diferencia, digamos, si esto es algo primario o secundario, y también tener en cuenta que el 5% solo sobrevive si el tratamiento no se hace entre las 4 y 8 semanas de inicio de la clínica. ¿Estamos? Entonces, el tema de poder diferenciar si esto es sepsis, si esto es una infección, o es nada más que inflamación en el contexto de una enfermedad reumatológica, o es un hemafagocítico que necesita tratamiento, es algo que no nos da mucho tiempo ni margen, ¿sí? Y que atrás se le viene el trasplante de médula ósea. Y todo lo otro importante, dejo las citas nada más, porque es importante y se correlaciona con el laboratorio que les mostró Soledad, es que para cada una de estas citoquinas, digamos, ya se está utilizando en los protocolos de hemafagocítico primario y también de secundario, anticuerpos monoclonales, ¿sí? Anti-interferón gamma, anti-interleuquina, ¿cómo se llama? El que une directamente a la interleuquina 18,
¿sí? Para todos ellos hay ya indicación, protocolos que ya están aprobados y se están utilizando, y lo que uno hace con estos protocolos es no solo medir que haya disminuido la ferritina, aumentado el fibrinógeno, mejorado el hepatograma, sino poder medir si, les comentaba Soledad, si el CXCL9 aumentó y la interleuquina 18 aumentó, es porque efectivamente el tratamiento está siendo efectivo, ¿sí? Y, por supuesto, asociados al Epstein-Barr, el rituximab, como el otro. Como primer caso clínico, los hago muy cortitos, pues son pacientes del hospital, y los comento porque antes los síndromes hemofagocíticos primarios fallecían y el diagnóstico se hacía retrospectivo si iba a autopsia en anatomía patológica, ¿sí? Elena es la que más, digamos, nos va a poder transmitir ellos los trabajos que tienen de pacientes con hemofagocíticos, que el diagnóstico se hacía post-mortem en el hospital hace unos años. Este es un bebé, que es el octavo hijo de padres no consanguíneos, tenía 2 hermanas fallecidas, supuestamente por infecciones a edad temprana, y 2 hermanitos con retraso madurativo. El paciente había presentado a los 2 años fiebre, esplenomegalia, pancitopenia. Por supuesto, donde lo vieron, quisieron descartar leucemia con una PAMO normal, resuelve el cuadro sin tratamiento. A los 6 años vuelve con fiebre, hepatoesplenomegalia, pancitopenia y una neumonía. Ahí sí es, en este contexto, evaluado para ver si se trataba de un síndrome hemofagocítico, y efectivamente tenía la ferritina elevada, los triglicéridos elevados, fibrinógeno disminuido. En la PAMO se veían eventos hemofagocíticos. El paciente había comenzado con corticoides y antibióticos por la neumonía, y como mejoró la clínica, en el lugar donde lo estaban observando, no prosiguieron con otro tratamiento, resolvió el cuadro, que no es lo habitual en un hemofagocítico primario. Tenía historia después de eso de otras 6 internaciones con eventos muy parecidos, de fiebre, hepatoespleno, pancitopenias, hasta que a los 8 años es derivado al servicio de inmunología del hospital, en donde estos cuadros se los asume, digamos, como eventos de activación macrofágica. Se constató, se lo evaluó como si fuese un hemofagocítico de los primarios. Con respecto al Epstein-Barr, no se lo pudo hallar, las NKT las tenían normales, que estaban ausentes en los pacientes, como les dijo Sole, que tienen mutaciones en SAP, es decir, los que manejan mal el Epstein-Barr. Tenía presencia de perforinas, pero se habían hecho en 2 oportunidades el estudio del 107A para ver cómo degranulaban, digamos, si había expresión de granulación de los gránulos citotóxicos, y se encontró alterado en 2 ocasiones. Entonces, al paciente por la hipogama se le indicó gama, se lo asumió como un hemofagocítico primario y se le indicó un trasplante de médula ósea, y se constató la mutación en sintaxina 11, ¿sí? Una de las causas de las que vimos que permite la degranulación de estos gránulos citotóxicos, de las CD8 y de las células NK. El paciente hace otro evento de estos hemofagocíticos, se le indica el protocolo para el HLH, con etopósido, ciclosporina y corticoides, y se lo trasplanta, y al primer periodo de post-trasplante inmediato estaba en buen estado general. Otro paciente, este caso es un bebé que al año y un mes ya consulta, tenía antecedentes de infecciones, otitis y una neumonía, había recibido las vacunas hasta el año sin complicaciones. Sí, el examen físico yo pongo ahí pelo gris, ¿sí? Que pasó desapercibido, digamos, durante su primer año de vida. No había antecedentes familiares. Cuando consulta a la guardia, porque estaba en mal estado general, con palidez mucocutánea, con hiperpigmentación, petequias, sí observan el pelo grisáceo, tenía linfoproliferación. En el hemograma estaba la pancitopenia, y en el laboratorio central lo que sí observan son los gránulos en los neutrófilos, que es característico de los pacientes que tienen, ya sea Giage o Griseri, es decir, de estos pacientes con trastornos en la migración de los gránulos.
el paciente tenía parámetros de hemafagocitosis y la ferritina elevada, con triglicéridos elevados, fibrinógeno bajo, con un citoquímico de líquido cefalorraquídeo normal. Se lo asume como un Shelia Higashi, que estaba en fase acelerada. Se le hace en la microscopía del pelo, donde estaba la característica de alteración de la pigmentación. Por supuesto que tenía alterado la funcionalidad NK y el estudio del 107A. Se lo transfunde, inicia el protocolo para hemafagocítico primario, se le indica el trasplante de médula ósea, pero fallece previo, digamos, por un hemafagocítico refractario al tratamiento. Fallece, estuvo internado en la unidad 9. Nosotros creemos, digamos, que el gatillo que para el Shelia Higashi pueden ser varios los gatillos que disparan la fase acelerada, digamos, y hacer el hemafagocítico primario, pudo haber sido la vacuna, la triple viral, la MMR, que justo la había recibido 15 días antes del inicio de toda esta clínica, digamos. Si uno por ahí al examen físico hubiese prestado atención a esto, al pelo grisáceo, de alteraciones, sospechado que podía tratarse de alguna inmunodeficiencia primaria, no hubiese recibido la vacuna a gérmenes vivos. Y el tercer paciente es un recién nacido de término, también el único que tenía antecedentes de broncoobstrucción a edad temprana, había tolerado bien las vacunas, pero sí un hermano que había fallecido supuestamente por una hepatitis A, según referían los papás, pero había tenido una hepatitis fulminante a los 5 años. El nene hace a los 2 años una mononucleosis, después de eso neumonías recurrentes. Por las neumonías, allá en Tucumán se lo estudia, pensando que si no podía ser por neumonías una inmunodeficiencia, constatan la hipogamaglobulinemia, que funcionaban mal los anticuerpos, tenía sí linfocitos B presentes, lo asumen como una inmunodeficiencia común variable, ese paciente con hipogama, que fallan los anticuerpos, pero que tienen linfocitos B presentes, le indican gamma-globulina, y lo derivan al hospital para una segunda consulta, acá a Buenos Aires. Con este antecedente de un hermano fallecido con una hepatitis fulminante que no se pudo constatar a qué virus fue, y este paciente habiendo tenido una mononucleosis y después de eso empezar con la clínica, es decir, de infecciones que se correlacionan con la hipogamaglobulinemia, se sospechó que podía ser una inmunodeficiencia por mal manejo del virus Epstein-Barr, ¿sí? Si bien este paciente lo único que tenía era ese antecedente de la mononucleosis. Efectivamente, tenía ausencia de las células NKT, se le constató la mutación en el gen para diagnóstico de XLP, del linfoproliferativo, y se le indicó el trasplante de médula ósea histoidéntico relacionado con una de sus hermanitas que era sana. El tema es que el paciente, mientras se estaba preparando para el trasplante, comienza con pérdida de la visión y convulsiones, se constata sangrado en sistema nervioso central y compromiso pulmonar que se asume como una vasculitis. Se le indica el rituximab para el virus Epstein-Barr, pulso de solumedrol y dexametasona, pero el paciente desarrolla un hemafagocítico, una activación macrofágica, se indica igual el tratamiento y fue refractario al tratamiento. Bueno, estos son 3 pacientes de los que son de causas primarias, uno con alteración de la hipopigmentación, otro sin alteración de la hipopigmentación, y este paciente con mal manejo del virus Epstein-Barr. Los 3 son pacientes que tuvimos en el transcurso de estos años diagnosticados en el hospital y tratados en el hospital. Bueno, gracias. Y gracias acá, lo único nada más que como conclusión, esto que puede ser potencialmente fatal, que es muy importante poder llegar a mejorar, como les estuvo mostrando Soledad, tener otros biomarcadores de los que podamos contar con esos biomarcadores a nivel asistencial, más allá de la ferritina, el fibrinógeno, poder medir otras citoquinas, nos puede hacer diferenciar si esto es sepsis o si esto es un hemafagocítico e iniciar rápidamente el tratamiento. El que haya otra causa no quita que sea una causa genética, y que necesita un tratamiento temprano, ¿sí? de inmunosupresión, y en caso de ser genético, del trasplante de médula ósea, que es el único tratamiento curativo. Bueno, muchas gracias, y acá todos, como ustedes ya nos conocen, somos todos del servicio. Y gracias. Muy lindo.
Gracias a las dos. Súper clase nos dieron, la verdad. Espectacular. Sí, a mí me queda más que una pregunta porque dejaron muy poco margen para las dudas. Explicaron con tanto detalle, un lujazo. No, me quedas picando mucho el tema de que Sole decía, nosotros podemos hacer esto. Vos hablás de la necesidad de un diagnóstico urgente y veo que inclusive en nuestro hospital, que estamos un poco mejor de algunos otros centros, quizás por ahí del país, donde no tienen acceso ni siquiera a tener un servicio de inmunología, así todo, Sole explicaba algunas cosas, tenemos que juntar muestras y no las podemos largar uno a uno, o un diagnóstico genético, ok, pero no lo tenemos, así con la velocidad que vos me decís, una ferritina, o sea, qué paciente complicado, porque inclusive teniendo el acceso a algunas técnicas de segunda línea, no las tenés por ahí en tiempo y forma para tomar la decisión médica. No sé cómo lo manejan ustedes. Y más ahora con esto del COVID, recién se empezó a tener en cuenta y noción de lo importante que es la medición de las citoquinas inflamatorias. Todos como locos querían medir interleuquina 6 el año pasado, ¿se acuerdan? Que todavía en el hospital, bueno, eso es. Lo que nosotros como médicos venimos por ahí transmitiéndole también a nuestros bioquímicos de esta necesidad de poder medir citoquinas inflamatorias, lo mismo le pasa a reumatología, poder medir interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 18, interferón gamma, no solo para otras inmunodeficiencias, que digamos, si tienen deficiencia o no de estas citoquinas, nos hablan de diferentes formas de inflamación. Una cosa es sepsis, otra cosa es síndrome mafagocítico, otra cosa es el COVID, que es otra forma de inflamación. Entonces, que se necesita a nivel asistencial, sí, pero bueno, son los bioquímicos los que van a... A ver, yo particularmente creo que para los casos de hemofagocíticos primarios, lo que para nosotros que podemos descartar y llegar es perforinas y 107 y para nosotros es de suma utilidad. Puntualmente, yo para el diagnóstico estoy un poco, no sé, creo que hay que ver un poco más de las citoquinas inflamatorias porque hay mucha variabilidad. Hay que ver si uno los estudia en plasma, en estudios funcionales. Entonces, para mí, para el diagnóstico es más discutida. Sí, quizás para después determinar un tratamiento. Porque todas estas moléculas de activación, y yo también ahora lo vi con el COVID, el CD38, el DR, están activados. Entonces, ¿cuál es el punto de corte para un diagnóstico de decir a nosotros la importancia para nosotros es distinguir un primario de un secundario? Primario, lo que tenemos ahora en la mano es para el caso de perforinas y lo que son el test de degranulación. La funcionalidad, yo estoy de acuerdo con Sole, de que es bastante discutida por el hecho de que a veces valores bajos de NK es una técnica bastante engorrosa y nosotros la hacemos en sangre entera. No hacemos separación de células NK para ver si esas células tienen un defecto intrínseco en la funcionalidad, porque desde el punto de vista asistencial es muy complejo de hacerlo. Y después nos quedarían los de XLP. El resto de las citoquinas yo creo que falta un poco de ver si quizás van a tener importancia para el tratamiento después, pero no sé si para el diagnóstico de los primarios versus de los secundarios. Yo tengo una pregunta, en realidad, varias en una. Una de las cosas que me llamó la atención es, primero en los casos clínicos, y después cuando diste la introducción general, es la diferencia de presentación. Cuán confuso debe ser como médicos esa diferencia de presentación, que de repente a un paciente no le pasa nada, y de repente, como vos mostraste, se da una vacuna y le gatilla todo, o puede estar años, incluso, me acuerdo, yo lo anoté en lo que hablaste al principio, que a veces hay adultos que debutan con 60 años de edad. O sea, ¿tienen alguna idea de por qué es esa diferencia de presentación tan amplia? ¿Algo intrínseco del paciente? ¿Algún factor, el background genético? No sé, algo... En el caso de los que son de los hemafagocíticos familiares por alteración, de lo que más se sabe son estos de los gránulos citotóxicos, es decir, de todas estas moléculas que van del F1 al F5 que les comentó Soledad, sí, ya sea perfurina, MUN13, MUN18, sintaxina. En eso se sabe si la mutación es nonsense directamente o si es hipomórfica, eso hace que pueda debutar más adelante o porque algo de resto de citotoxicidad tiene.
¿se entiende? Entonces, sí. ese triangulito que yo les mostraba, más alterada, un paciente con nonsense de perforina va a debutar por ahí hasta en intraútero, ¿estamos? O en la primera, segunda semana de vida. Un paciente que por ahí tiene una mutación en sintaxina y la tiene hipomórfica, nosotros tuvimos este paciente que estuvo 8 años entrando y saliendo de lo que podríamos llegar a ser inflamación, como un paciente estudiado por reumatología, si fuese un Kawasaki o una artritis reumatoidea, ¿se entiende? Con activación. Bueno, entonces el que sea una mutación nonsense a ser hipomórfica sí está demostrado en los que son de mutaciones de los gránulos citotóxicos. Después de todo lo otro hay un montón para aprender, porque también se dijo que los pacientes con enfermedades reumatológicas, esta artritis idiopática juvenil, por ejemplo, tenían mutaciones heterocigotas o en perforina, o en sintaxina, o en MUN13 o 18. Pero también se ve en la población general eso. Entonces, está muy cuando más se amplían los estudios, más se pone en la balanza, ¿está? Pero es verdad que los pacientes que con enfermedades reumatológicas también hay que estudiar a ver qué gatilla al macrófago solo, como se vio esto de los DAMPs, los TLR, ¿no? exactamente. Entonces, por eso ahora, viendo ahora, aparecieron el año pasado y este año, 2 mutaciones más de hemafagocíticos primarios, de los que vendrían a ser los autoinflamatorios, de esto donde se activa el macrófago, que funciona mal el inflamosoma, ¿está? Entonces, eso se parece más a las enfermedades reumatológicas y no tienen que ver tanto con lo de la citotoxicidad, ¿está? Y, por ejemplo, para confundir más todavía, una es, como bien nos dicen siempre yo digo las chicas, pues son nuestras compañeras de trabajo, las bioquímicas, que el tratamiento inmunosupresor a veces hace que esta funcionalidad NK, yo creo que está alterada y es por el tratamiento que está recibiendo. Claro. El 107 no se modifica con la corticoterapia, por ejemplo, así que es simple para diagnóstico. Es un buen marcador. Bien, claro. Y lo otro, por ejemplo, es cada vez que se estudia más se aprende. Por ejemplo, interleuquina 6 aumentada hace que la sinapsis entre el macrófago y esta célula citotóxica se mantenga por más tiempo unido. Entonces, hiperinflama más, ¿está? Entonces, un paciente con una enfermedad reumatológica que está con fiebre y citoquinas inflamatorias, seguro que va a inflamar más, digamos, y va a tener alterada, digamos, la citotoxicidad de las células NK, pero es circunstancial. Una vez que se enfría el episodio, esa alteración ya no se observa, ¿está? Pero no, digamos, es apasionante como lo es la sepsis, ¿sí? Usted piensa que la sepsis yo cada vez que leo de sepsis es lo mismo, vendría a ser los que hicieron fracasar en la industria farmacéutica, porque, digamos, todavía no se encontró el medicamento o el biomarcador cada paciente es diferente, según una gram negativo, positivo, si tiene enfermedad previa o no. No hay un tratamiento para el paciente que hace la inflamación sistémica. Y otra consulta de pura burra nada más. No, y de no ser mamá también, que seguramente las mamás lo saben, pero me llamó mucho la atención el tercer paciente que vos mencionaste que se le disparó por una vacuna. ¿Se hace alguna mínima revisación, screening, antes de empezar a vacunar a los chicos con ciertas vacunas a virus atenuado como para saber cómo van a responder, o se los manda así? No me lo puedo contestar también, no sé. Nosotros, por ejemplo, con el tema de la BCG, que es un tema ya, digamos, por los pacientes inmunodeficientes que manejan mal las micobacterias, ya sean combinados severos o los que tienen susceptibilidad a la micobacteria, es todo un tema, digamos, porque screening neonatal ya se está haciendo en el exterior, para combinadas, para no darle, digamos, no recibir, y aparte ellos no vacunan para BCG, porque no tienen la tasa de TBC que tenemos nosotros acá en Argentina. Es una discusión que todavía tenemos con infectología y en la SAP con ellos, digamos. Si bien, como les comentó Andrea, en Córdoba se va a intentar hacer un piloto, digamos, de screening neonatal para combinado. Eso es para una vacuna germen vivo BCG. Para las otras, únicamente si tuvo algún evento importante en el transcurso del primer año de vida, que pacientes internados en terapia intensiva, o que constató linfopenia, a esos pacientes nosotros les dejamos un cartel
que no, un paciente, por ejemplo, con una cardiopatía congénita, que hay que descartar de George, esos no tienen que recibir la vacuna, la MMR, varicela, al primer año de vida, ¿está? Pero esas cosas muchas veces se escapan, es como todo el tiempo hay que estar volviendo a hablarlo con el pediatra. Sí, porque va un pediatra clínico normal y lo primero que piensa es vacunarlo. Igual agrego que ese paciente durante un año nadie le vio que tenía el pelo canoso, que ese diagnóstico lo hace verdulero, digamos. Exactamente eso pensaba mencionar, que el pediatra de primera línea es fundamental, porque era pelo gris. Claro. Te hago una pregunta. Y a estos pacientes o a estas familias que se les diagnostican, que tienen más de un episodio, bueno, por ahí no en el primero, pero en alguno de los posteriores, cuando ya se diagnostica y se ve que es algo por ahí asociado a la familia, ¿no se les hace un seguimiento al resto o cuando tienen otro hijo y demás como para poder indicación de trasplante, digamos? Si ponele, no es el caso, pero aunque no haya presentado el cuadro clínico todavía, un hermano, por ejemplo, tiene un seguimiento y se lo puede tratar previamente. Totalmente, un caso extremo, ponele una deficiencia de perforina, ¿sí? El paciente se constató que es deficiente de perforina, ponele que ese paciente haya trasplantado o fallecido. Si tiene un hermano más y está sin clínica, uno va a ir a buscar la mutación e indicar el trasplante antes de que desarrolle el hemafagocítico. Eso diferencia de un 50% de sobrevida a un 93% de sobrevida, ¿se entiende? Antes de haber hecho el evento hemafagocítico. O sea que por ahí, al nacer ya se le puede diagnosticar y prenatal, se puede hacer el diagnóstico prenatal, ¿está? Y se puede hacer, si no quiere hacer el diagnóstico prenatal, apenas nace, porque tiene indicación de trasplante de médula, antes de desarrollar el evento. Digamos, lo que yo no quiero es que desarrolle el evento hemafagocítico. Ese bebé nace, le voy a poner gamalogulina, no le voy a dar ninguna vacuna para ningún estímulo gatillo. Las transfusiones serán filtradas y, digamos, irradiadas, y como si fuese, digamos, por lo menos filtrada para no darle CMV, ¿está? Y indicar el trasplante de médula ósea, ¿está? El de irradiadas es para no darle linfocitos que le van a dar estímulo para fabricar anticuerpos que hagan después rechazo, en este caso, no se verá. Pero sí, el diagnóstico es buscar, rastrear, porque hay que indicar el trasplante de médula antes de que haga el evento hemafagocítico. Te vas a caer, tengo una preguntita, agrego, muy pava. ¿Cuántos pacientes al año representa? El tema es, evaluamos muchos, ¿sí? El diagnóstico no, porque es 1 o 2 pacientes, no más, digamos. Pero sí los pacientes, muchos fallecen sin el diagnóstico. Cuando nos llega la consulta, claro, ya está por ahí con la activación y en la semana entró con una hepatitis fulminante, por ejemplo. Deben haber tenido ustedes evaluación en paciente, hará 2 o 3 meses que falleció uno en hepato, que ingresó con una hepatitis fulminante, que no se pudo llegar al diagnóstico, y falleció en terapia intensiva. Ese paciente entró en la UIT ahora para ver si se le encuentra alguna causa. No, fue el año pasado, allá por octubre, no mucho, creo. Sí, octubre, noviembre. Sí. ¿Vos pensás que los primarios, los familiares de los que hablamos de defecto citotóxico, son entre el 3 y el 10% de todos los hemofagocíticos? O sea, la gran mayoría se la lleva el secundario. Comiste un Epstein-Barr, una Leishmania, hiciste el evento y vas a salir. Pero si lograste salir con un buen tratamiento, salís. No por un defecto primario. Eso, con la enfermedad granulomatosa crónica, que ante una infección micótica desarrolló un hemafagocítico primario. Pero ese paciente recibió la medicación antifúngica, recibió corticoides, recibió la gamma-globulina y salió del evento hemafagocítico, ¿sí? Sin necesidad de utilizar quimioterapia. Y acá nos va a llegar el screening, sí, te mando uno con hemafagocítico. Vamos a tratar de buscar el primario, pero la verdad es que la mayoría son secundarios. Y así todos secundarios por Epstein-Barr, no descarta que no sea un inmunodeficiente de base que no lo estamos diagnosticando, ¿no? Seguro. Hemato tiene un montón de pacientes tratados como hemafagocíticos. Nosotros, a los que seguimos en inmuno son o los que son recurrentes o no responde al tratamiento que le indicó hematología por el hemafagocítico primario, por su síndrome hemafagocítico, disculpa. Esos, es más, terminaron trasplantándose, ¿sí? Sin diagnóstico genético, se le hizo el exoma.
y no se le encontró mutación, igual se trasplantó, porque era un hemafagocítico que en ningún momento se le podía sacar la inmunosupresión. O subía el Epstein-Barr o, digamos, se activaba y terminó trasplantándose, sin diagnóstico molecular, ¿está? También. Estoy pensando en todos los pacientes nuestros de estos últimos tiempos. A ver, ¿sin diagnóstico o con diagnóstico y ausencia de una mutación marcadora? Exactamente, como habíamos dicho. Porque no es sin diagnóstico, claro. Exactamente. Claro. Por clínica, lo terminaste trasplantando por clínica. Porque no, exactamente, porque no respondió al tratamiento, no pudo retirar el tratamiento inmunosupresor, o es recurrente. Y a veces, perdón, incluso es lo más complejo, porque vos estás indicando un trasplante sin un diagnóstico definitivo, o sea, no sabes lo que estás trasplantando, ¿sí? Pero sabés que, bueno, en este momento tienen internada a Luna Renata, digamos, otra paciente, digamos, tiene una infección por BCG diseminada y con 2 activaciones macrofágicas. Se le hizo el panel de secuenciación, inmunodeficiencia por ahora todavía no se encontró, pero la paciente, digamos, hizo 2 activaciones macrofágicas, las cuales requirieron tratamiento con inmunosupresión, y aparte tiene una BCG ósea, digamos, esa es menor de 1 año, digamos. Sí, junta toda la ficha. Exacto. Así que eso se le va a indicar el trasplante de médula ósea sin, por ahora, tenerle la causa genética constatada. Bueno, chicas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Nos dieron una clase magistral. No. La verdad. No. Excelente. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Adiós.